Saludos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este estudio para el día de hoy. En esta semana tendremos un estudio más a la cual estaremos hablando de la autoridad del Hijo y cómo el Hijo está representado pues en este tiempo también a través del Espíritu Santo y cómo el Padre en su época estaba representado por su Hijo. Quisiéramos comenzar este estudio sin antes pedirle donde están, nos acompañen con la oración. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, de lo contrario vamos a arrodillarnos y vamos a pedir que nuestro Señor Jesucristo sea quien pueda dirigirnos. Padre maravilloso, bendito sea su nombre. Usted sea glorificado en el cielo y en la tierra. En esta mañana queremos comenzar este estudio, pero queremos que usted sea quien nos dirija, que usted sea nuestro instructor, que nos dé a conocer, Señor, el estudio para el día de hoy, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón y que podamos entender. Gracias, Señor, por ser un Padre amado con nosotros. Gracias por darnos, Señor, la vida, por darnos el pan espiritual principalmente y también el pan material. En esta mañana, Señor, vamos a comenzar estudiando esta parte y quisiéramos que todos los que escuchen este mensaje también lo hagan. Vamos a tener, Señor, esta parte el día de hoy, pero únicamente es por su gracia. Queremos pedirle estos favores en el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título para el día de hoy, Igual a Dios. Igual a Dios es el título para el día de hoy. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 5, verso 17 y verso 18. El libro de Juan, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en leerla. Es muy importante poder leer la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es el alimento esencial para nuestras vidas. Dice el verso 17 del capítulo 5 del libro de Juan, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Es que acaso era mentira lo que él hablaba? ¿Simplemente estaba jugando con los judíos? Nosotros podemos dar testimonio de quien hablaba era el Hijo de Dios y era igual a Dios. Pues los judíos tenían en su mentalidad un prejuicio. Y a través de ese prejuicio caminaban y no creían en un simple carpintero, en un hombre que venía no de casa de ricos, de familia real, sino venía de familia pobre, de familia humilde. ¿Cómo podemos creer en él? Si viene de familia pobre, de familia humilde, ¿cómo podemos creer que él es el Mesías? De alguna manera, la gente para este tiempo lo que ve es lo de afuera. Lo que presenta el mundo para el día de hoy es simplemente una apariencia. Pero el Señor mira el corazón. Y dentro de ese carpintero, dentro de ese hombre, estaba la autoridad divina. Dice el deseado de todas las gentes en la página 177 y 178. Jesús aseveró tener derechos iguales a Dios. El Señor dijo: yo y mi Padre somos uno. Los judíos no quisieron comprender. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre
y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. ¿Qué les enfureció? Que les dijera, yo soy igual a Él, Él es mi Padre, pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que Él hacía ese acerto en su sentido más elevado. Estaban frente a la presencia divina, pero no quisieron reconocer. Es terrible cuando estás frente a la presencia del Señor, pero el Señor está utilizando un medio, no como el mundo quisiera, sino un medio sencillo y humilde. Pero no hay comprensión alguna cuando encuentras que simplemente viene de Galilea, es un simple carpintero y no te puede dar satisfacción a tus gustos porque tú ves por vista y no por fe. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba a su conciencia. A pesar de eso, ellos, a pesar de que había evidencias poderosas de la palabra de Dios, pero no querían comprender. No querían comprender ellos en su mentalidad que estaban hablando con el mismo Hijo de Dios. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Hermanos queridos, vivimos en esa misma etapa de la que vivieron los discípulos. Hoy se presenta tradiciones, se presenta costumbres, y a eso lo llaman la verdad. Hombres que inventan el día de la mujer, el día del niño y el día de todo, porque para este mundo existe varios días santificados por ellos mismos que ya no reconocen un solo día. Costumbres y tradiciones es lo que más aprecian, pero menos la palabra. Si se habla a través de la Escritura, muchos niegan a Dios y también a su bendita palabra, como si fuera mentira. Entonces, dice hermanos, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad si ellos hubiesen prestado atención a esa bendita palabra, pero evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado y trataron de excitar iras contra él porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Era terrible, hermanos. El furor de los gobernantes no conoció límite. No pararon hasta el momento en crucificarle. Era tanta su rabia, su ira por parte de estos gobernantes judíos, que no pararon hasta que vieron crucificar al Maestro. Por eso cuando nosotros preguntamos quién fue el que crucificó al Maestro, encontramos que su propio pueblo, aliado con el pueblo romano, crucificaron al Maestro. Y eso es para analizar cómo estamos. Posiblemente hagamos lo mismo en el sentido espiritual de que volvamos a crucificar al Maestro. Entonces tenemos la pregunta para esta mañana. Además de la cura del paralítico en sábado, ¿por qué otra razón odiaban los judíos a Jesús? Porque Jesús aseveraba tener derechos iguales a Dios. Por esa misma razón odiaban al Maestro, porque él aseveraba tener los mismos derechos que Dios. Era tanta su ira que ellos no quisieron creer. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 15, vamos a leer del 1 al 9 y también el verso 13. Dice el verso 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Imagínense, terriblemente, hablar de el quebrantamiento
o la violación de esas tradiciones mundanas que ellos mismos lo habían creado. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Una de las tradiciones, lavarse las manos. Y no es que no es bueno lavarse las manos, pero ellos exageraban en lavarse cada momento que era necesario. Se lavaban las manos porque ese era el invento humano de pensar de que deberíamos lavarnos para todo cuando vamos a coger. No bastaba una sola vez, sino 2 veces, 3 veces, una exageración total. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Contrarresta esa pregunta y les dice: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento? Por su tradición que ustedes lo inventaron. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando tradiciones como doctrinas, mandamientos de hombres. Y dice el verso 13, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Los judíos estaban completamente ciegos y seguían mandatos humanos. El Señor contrarresta todas esas preguntas y les da a conocer el mensaje que viene de la ley quebrantada por ellos a través de sus tradiciones. Ellos preferían honrar sus tradiciones, lo que habían inventado. Es como ahora, queridos hermanos. El hombre ya inventó muchas tradiciones y si no se respetan, a veces es un delito, olvidándose de lo más principal, olvidándose de la ley. Hoy mentir es algo normal. Hacer algo en el día del Señor que corresponda a dinero, a compromisos, por deleitarse el apetito, es algo normal. Pero cuando se celebra alguna tradición, para ellos es lo más importante. El mundo, la iglesia, están unidos. Necesitan separarse, pero únicamente se separarán cuando la Sagrada Escritura haga efecto en el corazón de esos hombres. Dice el testimonio en el Deseado de todas las gentes, página 178. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba su conciencia. No había algún argumento como poder contrarrestar lo que el Señor decía. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, imagínense. De palabra no había nada. Es como ahora, hermanos queridos, hay gente que te dice sus tradiciones o te dice de su propia sabiduría, pero un escrito está, no lo conoce. A pesar de que ellos puedan tener años en la denominación, pero no lo conocen. No conocen la Escritura. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Si los rabinos hubieran sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad. Si solamente hubiesen escudriñado, así como lo hizo Nicodemo, hubiesen sido grandes hombres, mencionados, respetados por sus conciudadanos. Dice, pero evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado y trataron de excitar iras contra él porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús
allí mismo, pero el sentimiento popular en su favor era fuerte. Ustedes pueden escuchar que el furor de los gobernantes no conoció límite, hermanos. No pararon ellos, sino que hubiesen, dice, temido al pueblo. Los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús. Si no fuera por el pueblo, ellos le hubiesen dado muerte al instante, pero temieron, porque había muchos seguidores, y creyeron que ellos se levantarían contra esos gobernantes. Igual a Dios, es el título para el día de hoy. ¿Es que acaso nuestro Señor Jesucristo no era el Hijo de Dios que tenía el mismo poder que su Padre? ¿No estaban hablando con Dios cuando Él dijo, y nacerá un niño y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? Hermanos, amigos y todos los que escuchan, si el Señor Jesucristo viniera en este momento, estuviera en este momento, muchos no lo reconocerían. Si el Señor viniese de un pueblito, de un lugar muy apartado de la ciudad, no lo reconocerían. No lo dejarían predicar, porque este mundo se conforma con ver lo de afuera y no lo de adentro. Dice la pregunta, ¿cómo vindicó Cristo la autoridad de los mandamientos de Dios sobre las tradiciones humanas? ¿Cómo vindicó? ¿Cómo contrarrestó esto? Con la palabra de Dios. Él pudo testificar con la palabra de Dios, no con las costumbres, como ahora lo hacen. No diciendo, mira, yo soy de la iglesia verdadera porque tengo esto, porque vivo acá, porque vivo allá. No, él citó la palabra de Dios. Y al citar la palabra de Dios, eso era lo que valía, porque todo lo que viene de parte de la boca de Dios es lo que vale. Cuando el Señor Jesús se confrontó con el enemigo, le dijo, escrito está, citó la palabra de Dios. En este tiempo no se cita la palabra de Dios, solo se cita las costumbres, lo que dice el pastor, lo que dice el hermano, lo que dice la iglesia, no lo que dice el Señor. Estamos en la misma situación, costumbres versus palabra de Dios, versus ley, de lo que deberíamos hablar. Igual a Dios ha sido el título para el día de hoy. Esperemos que meditemos en este estudio y que compartamos, hermanos, amigos. Estamos viviendo ya el tiempo final y necesitamos pues entregarnos al Señor y que Él haga de nosotros una luz viviente. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.